Estamos emocionados de presentarte la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, del 23 al 27 de septiembre de 2024. 5 días de aprendizaje con los principales expertos y líderes en comunicación política de nuestra región, en donde reuniremos a algunos de los mejores consultores, estrategas y especialistas de toda Iberoamérica. No te pierdas nuestro tercer encuentro y la oportunidad de aprender de los mejores. Lo mejor de todo es completamente gratuito y nos adaptamos a tu horario, porque será totalmente online. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Únete a Hagamos. Y ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por su espera, muchísimas gracias por su paciencia y sobre todo muchísimas gracias al siguiente consultor, que es Guillermo Vázquez, por su aporte y por supuesto por estar al pendiente, y además estos bomberazos que nos salen de pronto, pues que no tenemos contemplados. El siguiente conferencista ha adelantado, por supuesto, su conferencia, ya que estaba programada a las 17:30. Él es Guillermo Vázquez, con el tema La construcción del outsider. Guillermo Vázquez es director de Horapunta Marketing y director adjunto del Buró de Investigación del Perú, SAC. Además es presidente de la asociación Opaining Perú y cuenta con estudios de posgrado en marketing empresarial por la Universidad de San Martín de Porres. Además, su formación la ha complementado con diplomados de marketing en la Universidad igual San Martín de Porres y en el programa de capacitación técnica del Ministerio de Educación allá en Lima, Perú. Es diplomado en especialización de gerencia y gestión de marketing político y comunicación de gobierno por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, igual en su país, que es nada más y nada menos que Perú. Y es un gusto para mí tenerlo por acá, Guillermo. Guillermo, qué gusto verte por acá en la Semana Iberoamericana. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas noches. Espero se me escuche bien. Sí, te escuchamos súper bien, Guillermo. Gracias por apoyarnos y sobre todo por estar al pendiente. Tranquilo, no te preocupes, para eso estamos, mi querido amigo. Gracias. Estamos ya listos, tenemos tu presentación y tú nos vas indicando. Sí, José Luis. Vamos a darle paso, a agradecer a nuestros espectadores que con mucha paciencia han estado esperando esta ponencia. En todo caso, un saludo grande para todos nuestros amigos en este evento tan importante como es la tercera semana. A ver, déjame ver porque el nombre es un poquito largo, ¿eh? Aquí lo tengo, ¿no? Es la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Yo creo que vamos de una vez a la primera diapositiva, por favor. Efectivamente, los bajos niveles de aprobación que tienen los presidentes, ¿no? Aquí vemos que en efecto el único que podría decir que está en la punta indiscutible es Nayib Bukele. Sin embargo, para mí es algo preocupante porque se ha roto el esquema constitucional para poder lograr una reelección. Veamos si de aquí al cumplimiento de su periodo efectivamente deja la batuta para otro presidente o se vuelve a reelegir, y eso ya sería peligroso para la democracia. Hay presidentes que efectivamente tienen buenos niveles de aceptación. Esta es una diapositiva que comparto de Polianalítica. Es una plataforma virtual, ¿no? En la plataforma X, ¿no? Compartimos ahí cierta información. Yo discrepo un poco con los índices de aprobación y desaprobación que tienen algunos presidentes. Por ejemplo, el de Perú. Dina Boluarte cuenta con más de 90% de desaprobación en el Perú. Con lo cual, seguramente, o no obedece a la época o no obedece efectivamente pues, a lo real, ¿no? Lo que tenemos que tener muy en claro es que la comunicación electoral o el marketing político, como se le conoce, que es a lo que yo me dedico, ¿no? En marketing electoral, dicen que el marketing es un juego de percepciones. Entonces, todo se debe a las percepciones. En realidad,
No importa lo que digan los números, la gente percibe algo y eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando tenemos estos bajos índices de aprobación a la clase política, podemos decir de que surgen personajes como el mismo Nayib Bukele o cualquier otro, y ahora vamos a ir analizando poco a poco esto, surgen estos personajes fuera de la política, ¿no? Fuera de la política, incursionan en la política precisamente porque hace falta de que las personas que no son políticas incursionen en política para rescatar la política. La política, ya lo he venido diciendo muchas veces, la política no es mala. Malos son algunos políticos que desvirtúan la política. Pero la política hace falta revalorarse. Se habla mucho de corrupción, se habla de componendas, de contubernio y una serie de adjetivos respecto de la gestión pública. Yo diría de que eso depende del factor humano, ¿no? Depende de cada persona. Pero la política en sí no, per se, no es mala. Entonces, hace falta que gente buena, hace falta que gente con vocación de servicio incursione en política. ¿Por qué hago este preámbulo que no tiene nada que ver con la ética? No he venido hoy día a hablar, no soy sacerdote, no he venido a hablar de ética, de moral. He venido a hablar de marketing político, electoral, ¿no? Estamos a puertas de las elecciones 2025 en Bolivia, 2026 en Perú. Estas elecciones vienen cargadas de algo de información que ahora vamos a analizar. Pues bien, les decía que en virtud de las estrategias electorales es que estamos abordando estos temas, ¿no? Hay muchos candidatos que han surgido de la nada, que es la definición, digamos, del outsider, alguien que surge de la nada, un completo desconocido, y que inclusive podría suponerse que no tiene ninguna posibilidad de poder ganar una elección. De repente sube como la espuma, como el champán en Francia. Estaban tratando de inventar, de crear un poco de vino o de sacar un poco de vino y crearon el champán y voilà, ¿no? Entonces, pues bien, hay que saber de que esto del outsider, esta figura del outsider, esta imagen del outsider, no se da como una cuestión natural. Hay que construirla, ¿no? Y esto no voy a dar una fórmula mágica porque no existe tal cosa. Aquellos que te venden un libro diciendo que con este libro es la fórmula para ganar elecciones, es bastante grosero, diría yo, es bastante aventurero, ¿no? Bastante, si se quiere, pretencioso. ¿No? No podemos decir que hay una fórmula enlatada para ganar elecciones. Eso no existe realmente. Cada elección es completamente diferente. Las personas, el público, el elector, todo cambia, todo es completamente diferente. Y es más, en el mismo espacio y lugar, en el mismo espacio cambia el tiempo, ¿no? En el Perú, el mismo candidato en las próximas elecciones seguramente va a tener resultados diferentes también, ¿no? Puede perder, puede ganar, puede repetir plato, no lo sabemos. Ahora bien, en esta coyuntura en donde la política está venida menos, en donde se percibe de que la política es algo negativo, vienen estos personajes que se consideran outsiders. Y en el Perú, ya a puertas de las elecciones 2026, y no tan a puertas porque todavía falta algo de tiempo, ya vienen proclamándose como los nuevos outsiders, y con este adjetivo directamente, ¿no? Yo soy el outsider o yo voy a ser el outsider. Creen esto. Van a haber más de 50 partidos políticos, 50 candidatos presidenciales. El discurso va a estar disperso. Hay que ser un campeón realmente para poder convencer a la ciudadanía, al elector, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué cosa es lo que tenemos actualmente en la comunicación política? Disrupción. Tenemos polarización. Estas campañas que se han venido haciendo desde la derecha, desde las derechas, desde las izquierdas, porque no existe tal cosa como la derecha realmente. ¿Qué cosa es la derecha? Yo no soy un politólogo, pero eso es un tema de debate muy amplio. Y la izquierda también tiene varias formas de hacer izquierda. La izquierda socialista, la izquierda comunista, la izquierda progresista, medioambientalista y ahora también con una cuota de LGTBI.
si lo digo bien, ¿no? Porque lo dicen de muchas formas, LGBT, o sea, no sé cómo es realmente los términos, son términos, ojo, políticos también. Ha generado polarización, división, ha generado psicológicamente, y ya estamos hablando de psicología un poco, las campañas son psicológicas. Si el voto es emocional en 85%, entonces las campañas tienen que ser psicológicas, de todas maneras. Entonces, esta polarización genera desde la psicología un sesgo cognitivo de parte de las personas, un sesgo cognitivo de confirmación, que hace que la gente, cuando ve una publicación, una noticia, así sea falsa o verdadera, si sintoniza con mis ideales, yo la doy por válida. Si no sintoniza con mis ideales, esa noticia no vale, es fake, es falso, no están diciendo la verdad, ha sido distorsionada o lo que sea. Entonces, cuando hay polarización, hace que la derecha y la izquierda, las derechas y la izquierda, la derecha conservadora, la derecha neoliberal o cualquier clase de derecha, la derecha bruta y achorada, como dicen en el Perú, ha sido calificada de esa forma, obviamente por personajes de la izquierda, hace de que se genere un rechazo, un odio. Entonces se genera esta campaña desde las izquierdas para generar odio por las derechas para que el voto fluya hacia la izquierda. Lo mismo hacen desde la derecha, ¿no? Que terroristas, no que homosexuales, no que cualquier calificativo para poder llevar a las masas hacia la derecha. Y en esta guerra de odio, de resentimiento, de miedo también muchas veces, hace que entre los dos se vayan aniquilando y vayan dejando un espacio para alguien que dice yo soy de centro, ¿no? Demostrando una tibieza política desde la perspectiva de la política, o demostrando efectivamente tener una intención bastante conveniente, diría yo. Entonces, cuando un candidato, cuando un político viene con un discurso conveniente, ya estamos hablando de demagogia, ya estamos hablando de populismo. Yo no estoy hablando desde mi análisis, yo estoy hablando, digamos, desde mi análisis personal. Lo que yo estoy haciendo es analizar las opiniones de la gente, ¿no? Cuando tú conversas con la gente te comenta algo respecto de sus percepciones. Hablé de las percepciones al inicio, ¿no? Desde sus emociones, desde sus animosidades, desde su odio, su resentimiento, su miedo. Y todas estas emociones vienen generando en ellos una realidad que nosotros tenemos que saber interpretar para poder luego trazar una estrategia a ese público con esa calidad de pensamientos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos escenarios. El primero, que ya lo dije, una política venida menos, en donde ya la gente no cree en la clase política, y esto lo observamos en las elecciones recientes en Latinoamérica, en donde la participación apenas llega tal vez al 70%. Hay un 30% de personas que no acuden a votar, sea obligatorio o sea voluntario el voto. La gente no acude a votar. En el Perú hay que pagar multas si es que no vas a votar. Y la gente prefiere pagar la multa porque dice, ¿para qué voy a ir a perder mi tiempo? Prefiero pagar la multa. No quieren ir a votar. Si igual voy a viciar el voto o voy a dejarlo en blanco, ¿para qué voy a ir a votar? Y luego de ese 70% que ha votado, tenemos 25, 30%, 20%, más de 20% de voto viciado, blanco o nulo. Con lo cual, de ese nuevo 100%, 2 por 7, 14, estamos hablando de más o menos 44% de gente que no cree en la clase política y que no votó por nadie. Luego, el 55% es quien define quién es el presidente de la República en un país, si hacemos la matemática más o menos a grosso modo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En el Perú, en el año 2021, tuvimos un presidente como Pedro Castillo, alguien con poca preparación para su capacidad de gobierno, si se quiere, pero no con poca preparación política. Es una persona, es un dirigente político. Es un dirigente político que viene de mucha carrera en la dirigencia política. Entonces, este outsider viene trabajando desde hace muchos años atrás.
¿de acuerdo? Nadie puede surgir a la política, pasar del mundo desconocido de la política y pasar a la política de un momento para otro y construir eso que por arte de magia o suerte ya es un outsider. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí las elecciones de Colombia anteriores, en donde gana Gustavo Petro, porque efectivamente la clase política estaba relacionada a algo que en Colombia llaman el establecimiento, que es el poder económico, el establishment. Este establecimiento está relacionado al uribismo, por ende a Sergio Fajardo, y por ahí también les aplicaba a Federico Gutiérrez, a Fico Gutiérrez. Pues bien, pese a que yo considero de que había muy buen discurso de parte de Fico Gutiérrez, pasan a segunda vuelta Gustavo Petro y un no tan desconocido, y aquí viene esta historia del outsider que debería ser un desconocido, pero realmente no es tan desconocido, ¿no? El ingeniero Rodolfo Hernández, que en paz descanse, que recientemente ha fallecido, fue alcalde de Bucaramanga, de la provincia de Santander, con una gestión no tan buena de pronto, pero que no era completamente desconocido. Más bien su campaña fue bastante lúdica, más ganaba titulares por gestos lúdicos, vamos a decirlo, vamos a utilizar un término, un eufemismo, ¿no? Haciendo cosas de pronto escandalosas, incoherencias en su discurso, y pasa a segunda vuelta, ¿no? Y por una mala gestión de la campaña no ganó, porque todo estaba dispuesto para que él sea el próximo presidente de Colombia, ¿no? Pero gana Gustavo Petro por un voto duro, algo que conocemos en consultoría política como voto duro, que es el voto leal, el voto de las personas que ya deja de ser racional o deja de ser emocional y pasa a lo irracional. Yo voto por él sí o sí, no me importa que haya sido guerrillero, no me importa que sea de izquierda, no me importa que tenga poca capacidad de gestión como Pedro Castillo en el caso de Perú. Es un voto irracional, un voto cuya emoción ya pasa para lo irracional, ya pasa para lo incomprensible desde cualquier análisis, ¿verdad? Luego tenemos ahí a Gabriel Boric, presidente de Chile, y no tan en sus inicios en esa fotografía. Gabriel Boric no era ningún desconocido tampoco. Entonces estos personajes no surgen realmente de la nada, no vienen del sector empresarial y dan el salto cuántico a la política y se convierten en presidente de la República como por arte de magia. Es un trabajo arduo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo y por qué, ¿no? Siguiente diapositiva. Y estos son los dos casos que podríamos decir que es de lo que se viene colgando, al menos en el Perú, es lo que yo observo, y que seguramente en otros países como en Bolivia también creo que se viene conversando acerca de Nayib Bukele, sobre todo porque Latinoamérica en este momento está siendo golpeada, azotada muy duramente por la delincuencia, por la inseguridad ciudadana. Todos los países de Latinoamérica tienen este problema, salvo me parece Bolivia que tengo entendido de que no sufre tanto de este problema, pero hasta Chile, o Santiago de Chile, que era la capital más segura, tiene problemas. Iquique, Valparaíso, Santiago, Arica, está plagada de delincuencia y a la gente anda con miedo, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, un personaje que tenga un discurso parecido al de Nayib Bukele, pues definitivamente va a tener cierta sintonía, lo van a escuchar, ¿verdad? Y aquí en el Perú ya hay varios que están hablando de Nayib Bukele y que se quieren clonar con Nayib Bukele, ¿no? Igual con Javier Milei, porque lo que hizo Javier Milei era aparentemente salir de la nada, pasar a segunda vuelta, pero en realidad lo que la gente no entiende es que Javier Milei gana por el hartazgo, efectivamente, primero, de la situación económica del país, en donde Sergio Massa, quien era candidato, era ministro de Economía de un gobierno que no le había traído buenos resultados económicos a Argentina, en donde la gente dice los políticos no nos solucionan, ¿no? Ya en el Perú, en el año 2016, había un candidato de nombre Julio Guzmán, del Partido Morado en el Perú, ¿no? Y hablaba de los dinosaurios de la política, haciendo alusión de que estos políticos pertenecían a la prehistoria, ¿no? Si ahondamos un poco, a lo que Javier Milei le llama la casta política. Entonces estamos hablando de un tema racial, ¿no? Porque es un tema, pero no va por el tema racial, sino va por el ADN
tú eres un político y tu ADN te dice que eres un político, es la casta política. Yo no soy de esa casta política, dice Javier Milei. Igual Nayib Bukele viene de la empresa, incursiona en política por el hartazgo de los políticos y de la corrupción que se vivía en El Salvador, y de pronto dice, necesitamos a alguien que sepa hacer las cosas como en la empresa privada y que pase a la presidencia de la República y haga lo mismo ahí. Ojo que la gestión pública es completamente diferente a la gestión empresarial. Son normativas, el marco legal es completamente diferente. Es muy difícil gestionar en el gobierno porque no es como en la empresa que la decisión se toma así nomás. Entonces tiene que tener la capacidad de dar ese salto de la empresa a la gestión pública, pero tiene que saber de gestión pública. Y en el caso de Javier Milei, es un economista que ya venía ganando titulares por tener un lenguaje disruptivo y hablar de una economía liberal o una economía de libre mercado, y hablaba y hacía comparaciones también con Europa del Norte y su modelo social económico, que es más o menos una economía mixta, ¿no? La economía social de mercado, que esto no es algo nuevo para los economistas y es algo muy bien fundamentado que se podría ejecutar en Latinoamérica, pero que no tenemos candidatos que sepan manejar este discurso. Aquí en el Perú hay candidatos que hablan de Javier Milei y se creen Javier Milei, pero no tienen puñetera idea de cómo manejar una economía de libre mercado. Entonces, no sé, te tendrás que dejar el pelo largo y las patillas largas y decir viva la libertad, carajo, para creerte Javier Milei. Pero Javier Milei es un personaje que construyó una imagen como economista, como experto en economía, y que proponía un discurso económico atípico, ¿verdad? Entonces, estos outsiders no surgen realmente de la nada, vienen de algo, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a dejar en claro algunas ideas que yo he compartido en las redes desde hace mucho tiempo. Miren, este tuitazo es del año 2022, dice: la gente investiga más antes de comprar un teléfono móvil que cuando va a votar por un candidato. El voto es emocional, el voto no es racional. Si tú, amigo candidato, tienes un buen plan de gobierno, déjame decirte que no te garantiza eso que vayas a ganar las elecciones. No lo sé, puede que ganes las elecciones, pero no será por tu plan de gobierno. La gente escucha las ideas, escucha por aquí y sale por el otro lado. La gente no le importa tu plan de gobierno. Hablar de ideas, de plan de gobierno, de plan de gestión, la gente sintoniza con el miedo de la inseguridad ciudadana, con el miedo de no tener dinero para pagar sus servicios a fin de mes. Estos discursos no obedecen a plan de gobierno, sino obedecen a las emociones, ¿de acuerdo? Entonces la gente vota emocionalmente. Siguiente diapositiva. ¿Contratarías para tu empresa a un gerente sin estudios ni experiencia de trabajo que lo califiquen para el puesto? ¿Por qué no utilizas este criterio para elegir a tus autoridades? ¿No? Lo mismo, o sea, no hay un voto racional, el voto es 100% emocional. Siguiente, por favor, estamos hablando de campañas ya psicológicas. Tímidamente ya empieza, y esto lo publiqué en el año 2021, porque estábamos a puertas de la campaña del 2022, y tímidamente ya empieza la campaña para las elecciones regionales y elecciones municipales. Y como lo dije antes, si haces comunicación política solamente para las elecciones, empiezas desde cero. Esos políticos que ahora que no estamos todavía en año electoral, están en silencio, sus redes sociales están silenciosas, no dan entrevistas, no aparecen, no están haciendo campaña, y que creen que la campaña empieza 6 meses antes de las elecciones. Déjenme decirles que cuando empiecen a hacer campaña van a empezar desde cero. Entonces, la construcción de este outsider tiene que ser permanente y tiene que ser muy estratégicamente definido. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, esto es algo bastante común. Dice: amigo candidato, si tu propaganda política dice no más de lo mismo, es más de lo mismo, ¿no? Y esto lo estamos viendo en la candidatura anterior presidencial. Había un precandidato de nombre George Forsyth, que fue arquero de un arquero de fútbol profesional. Resultó ser alcalde de un distrito de los 43 distritos de Lima Metropolitana, alcalde de La Victoria.
y decide por su popularidad y por su buen nivel de aceptación, no aprobación tal vez, sino aceptación, porque era un muchacho simpático, un muchacho que tenía llegada con la gente, dice, yo quiero ser presidente de la República. Y empieza a hablar de algo como lo que decía Julio Guzmán en el 2016, los dinosaurios, como lo que decía en la última elección de Argentina Javier Milei, la casta política. Pues George Forsyth usó un discurso que decía la mismocracia, hablando de los políticos, refiriéndose a los políticos como los mismos de siempre. Pero si tú vas a utilizar, amigo, candidato nuevo, que recién incursionas en política y que quieres convertirte en un outsider, si vas a hablar de que el resto de políticos son lo mismo, créeme que estás haciendo lo mismo. Y si vas a hacer lo mismo, como este refrán que se le atribuye a Albert Einstein, dice, ¿no? Si vas a hacer lo mismo esperando resultados diferentes, eres un loco, ¿no? Y estás haciendo exactamente lo mismo que están haciendo todos. Todos esos candidatos nuevos vienen diciendo los mismos de siempre, la casta política, los dinosaurios, utilizan inclusive algunos lenguajes muy parecidos al anterior porque quieren parecerse al otro. El outsider tiene que construir su propia imagen, tiene que hacer su propia imagen, ¿no? A ver, tengo unos inconvenientes aquí familiares. Un momentito, por favor. Ya, muchas gracias. Ya pasó una vez y nada garantiza que no vuelva a pasar. No es en vivo. En vivo todo pasa, ¿no? El show debe continuar. Bueno, les decía de que si tu discurso, amigo candidato Nobel, si tu discurso dice la política, o sea, no más de lo mismo, estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos ahora entonces a qué cosa es lo que yo recomendaría. Vamos avanzando rápido. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, así rápido, ¿no? Tenemos construir la imagen política, en primer lugar. Luego, ganar posicionamiento, ¿no? Y tener una buena estrategia de canales de comunicación y un discurso. A ver, acá yo pongo esta como pregunta retórica. ¿Es discurso o plan de gobierno? Una cosa es un discurso de campaña que tiene varios componentes, un eslogan, un grito de batalla, que tiene propuestas con ejes temáticos muy específicos y que van a garantizar conectar con las emociones, o estás hablando de tu plan de gobierno. Yo creo que es una muy mala idea tener un TikTok. Está alto tu volumen. Yo creo que es una muy mala estrategia tener un TikTok de más de 10 segundos hablando de diversos temas, porque eso distrae. En el Perú, ojo para mis amigos del Perú, que vamos a tener más de 50 candidatos presidenciales, si tú en un reel de redes sociales vas a hablar más de 10 segundos, ya entraste también a esa distorsión del mensaje. O sea, eso va a ser muy disperso. De por sí ya va a ser disperso, imagínate que tú en un solo reel lo hagas disperso también. No lo recomiendo de ninguna manera. Tu discurso tiene que ser de 10 segundos y de un solo eje temático por cada reel que tú hagas, ¿no? Cuando estamos hablando de posicionamiento y canales de comunicación, tenemos que tener cuidado, porque mucho se cree de que las redes sociales, yo siento y percibo que las redes sociales son herramientas muy poderosas, pero es parte de un menú y eso siempre lo digo. Tienes que salir a la calle, tienes que caminar, tienes que tocar puertas, tienes que abrazar, tienes que comer, tienes que bailar, tienes que estar en redes sociales, tienes que estar en entrevistas, tienes que tener un spot publicitario, tienes que tener paneles outdoor, ¿no? Pintas en las paredes, afiches, volantes. Se tiene que seguir todo el trabajo, toda la estratagema clásica de la política. Porque las redes sociales, vuelvo y repito, y siempre lo digo, por favor tengan mucho cuidado, saltas de ser un candidato que tiene 0 seguidores y empieza a darle, tu misma gente
te empieza a dar seguir, te empieza a dar likes, se empiezan a compartir y tienes de pronto 100, 200 seguidores, 300 seguidores, 500 seguidores y de repente viene un community manager súper experto y te dice, y te lleva eso a 25,000 seguidores. Y el hombre empieza a caminar en las nubes. Dice, 25,000 seguidores, ya gané la presidencia de la República. Ten cuidado, en el Perú son 25 millones de electores según el último padrón electoral. 25 peruanos mayores de 18 años que tienen DNI, que están aptos para votar. 25 millones. Si tú tienes 25,000 seguidores, estamos hablando del 1% del electorado. Si tú estás en un distrito, porque también vienen las elecciones municipales en el Perú en el mismo año, en 2026, ¿no? Si tu distrito tiene 190,000 electores y tienes una página con 30,000 seguidores, ¿de qué estamos hablando? No te sientas ganador porque tienes 30,000 seguidores, o porque tienes 200, 300 likes, o porque lo compartieron 80 veces, 100 veces. Eso no te garantiza. Un like no es un voto. ¿No? Yo también le doy like, yo no voto por esa gente, pero yo también le doy like porque me gustó la publicidad, porque conectó en ese momento. Pero la verdadera encuesta, por eso es que las últimas encuestas vienen fallando mucho, porque estamos vendiendo burbuja. No se concientiza esa emoción del momento. Eso que me impulsa a darle like, eso que me impulsa a decir yo voy a votar por fulano de tal, va a cambiar de aquí a 15 días. O sea, esa emoción es volátil. Cuando el voto es racional, permanece en el tiempo. Cuando el voto es emocional, es muy volátil. Es muy susceptible a un cambio de idea de momento. Entonces, por eso es importante que el posicionamiento sea riguroso, sea fuerte, ¿no? Hay que construir una imagen política respecto de qué. Siguiente diapositiva, por favor. Primero tenemos que hacer una investigación. Las investigaciones, yo discrepo mucho aquí porque las investigaciones que se hacen, luego dice determinar objetivos, diseñar la estrategia y determinar plazos. Primero vamos a centrarnos en la investigación. Se hacen investigaciones respecto de la opinión pública, y muchas veces, por ejemplo, George Forsyth, que decía la mismocracia, tenía 25% de intención de voto un año antes de las elecciones presidenciales. Y en el Perú, para pasar la valla electoral y para poder mantener la inscripción partidaria, tienes que pasar por lo menos del 5% de los electores, de los votos de los electores, ¿no? Entonces, nuestro querido amigo George Forsyth no pasó la valla electoral, no llegó ni siquiera a 5%, teniendo 25% en las primeras encuestas, y de ahí fue decayendo. Pero no es que la gente, cuando tú haces una encuesta respecto de la política, no es que la gente te diga por quién quiere votar. Esas encuestas no son de intención de voto. Esas encuestas son de posicionamiento. Si yo hago una encuesta y pregunto, ¿cuál es la bebida? Dame el nombre de una bebida gaseosa, una soda, como dicen en otros países. Yo te digo Coca-Cola. Pero eso significa de que esa marca está posicionada en primer lugar en mi mente como consumidor. Es el top of mind, se conoce en términos publicitarios como el top of mind, ¿no? Perdón, a algunos amigos que no les gustan los anglicismos o los términos anglosajones. El top of mind significa que está posicionada en mi mente, pero les cuento que yo no tomo Coca-Cola, yo no tomo ninguna gaseosa, yo no tomo sodas, yo tomo agua. Y en el Perú, la bebida que más se vende, la bebida embotellada que más venta tiene en el Perú es el agua sin gas. Pueden creerlo, pero cuando le preguntan a la gente, dime el nombre de una bebida embotellada, y lo primero que dicen es Coca-Cola, o en el Perú Inca-Cola, o no sé, en otros países seguramente dirán otras marcas, ¿verdad? De acuerdo al posicionamiento. Entonces, cuando en el sector político se hace esta misma pregunta, empiezan a responder de acuerdo al posicionamiento. Pero eso no quiere decir que esa sea su intención de voto. Entonces, las investigaciones respecto de la opinión, de la intención de voto, para mí no son tan relevantes. Son relevantes, sí, para tener un mapa posicional, pero para mí, yo que hago campañas psicológicas, yo que hago campañas emocionales, me interesa más la investigación psicológica. Yo hago insights, ¿no? Se conversa con la gente y se ve cuáles son sus improntas, cómo reaccionan ellos cuando yo les hablo de delincuencia.
para dónde giran la cabeza, parpadean muy rápido, hacen gestos, mueven las manos, empiezan a mover el pie. Ese lenguaje corporal que obedece a la neurociencia me da indicadores a mí de por dónde está el sufrimiento de la gente, ¿no? Ya estamos hablando de psicología. Dice Carl Gustav Jung que hay un inconsciente colectivo. La gente tiene un pensamiento colectivo uniforme y piensan en que en el Perú necesitamos un superhéroe y esto es un arquetipo. Entonces, en función de ese arquetipo, yo voy a trazar mi estrategia. Yo voy a convertir la imagen de este outsider en ese superhéroe, o en ese padre, o en esa madre, o en ese sol, en esa luna, en ese día, en esa noche, en ese verano, invierno. Esos son los arquetipos, son imágenes arquetípicas. El papá, que es el protector, el proveedor, el castigador. La mamá es la que perdona, la mamá es la que cubre, la que miente por ti, la alcahueta, algunos piensan, ¿no? La que se vuelve tu cómplice, ¿verdad? Esos son arquetipos y nosotros tenemos muy fijos en nuestra mente esos arquetipos en el inconsciente colectivo. Cuando tú descubres cuál es la necesidad respecto de los arquetipos en el inconsciente colectivo, tú tienes que construir tu imagen como precandidato, porque ojo que después vamos a hablar de las etapas, ¿no? Como precandidato tú tienes que definir en qué momento de la campaña estás. En el Perú, las elecciones son marzo o abril del año 2026, elecciones presidenciales, y las municipales son en octubre del mismo año, 2026. ¿Es muy temprano para hacer campaña? No, no es muy temprano. Ya debes estar construyendo tu marca política, debes estar construyendo tu imagen política. Si la vas a hacer en los últimos 6 meses, todo lo que estás haciendo ahora es un error, porque estás construyendo una casa sin bases, estás levantando paredes sin tener una buena columna, una buena base, y cuando quieras poner el techo o los acabados, finalmente eso se va a derrumbar. Vas a tener que tumbar y empezar de nuevo, y eso es muy difícil. Ahora que el terreno está limpio, construye buenas bases para que puedas edificar una buena campaña. Determina bien tus objetivos respecto de esta campaña psicológica, hacia dónde apunto, y ahí te va a salir cuál es el tenor fundamental de tu discurso, tu grito de campaña, tu lema de campaña, que no es lo mismo que el eslogan. Acuérdate que en una campaña política hay 3 tipos de público a los que tenemos que cautivar. Primero es el militante, el que va a trabajar en tu campaña, el que va a estar codo a codo contigo, el que va a apoyar tu campaña. Segundo, el elector, que es el que va a votar por ti, el elector. Y tercero es el inversionista. Bueno, en términos políticos no vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de auspicio. El auspiciador de tu campaña, el que va a poner dinero para tu campaña. Algunos candidatos me dicen, no tengo dinero para la campaña. Es que no tienes un buen asesor, por eso no tienes dinero para la campaña. ¿De acuerdo? Entonces, determina tus objetivos. El discurso para cada uno de ellos es completamente diferente. Y tienes plazos de aquí a septiembre de este año o a fin de año, en qué etapa de la campaña está. Siguiente diapositiva, por favor. Ya vamos terminando. ¿Eres un outsider o eres un político? Arquetipo, reputación, etapa de la campaña y la marca política. Y con esto vamos a terminar. Con esta diapositiva vamos a terminar y vamos a dar espacio para algunas preguntas o algunos comentarios. Desde el momento en que tú dices que eres un outsider, estás pretendiendo alejarte de la política. ¿Ya? No voy a entrar en detalles teóricos, en conceptos y definiciones. No quiero ponerme a discutir, a debatir con los teóricos, con los politólogos, con los entendidos de la materia y con los expertos. Definitivamente no voy a discutir. Es una batalla perdida para mí. El político, ¿en qué momento se convierte en político? No importa qué dice la definición. No importa qué dice el marco teórico. Lo que importa son las percepciones. Lo que importa es el público elector, la militancia, los inversionistas o los auspiciadores. Error, auspiciadores. Entonces, si a mí me ven como político, ya soy un político. Ya estoy haciendo política. Desde el momento en que yo soy candidato, ya me ven como un político. Ya no me ven como ese empresario exitoso que incursiona en política. A menos que yo haya trabajado bien mi comunicación electoral. ¿Se dan cuenta? Pero si ya estamos haciendo promesas demagógicas, algunas populistas, estamos haciendo promesas en TikTok, en Facebook, en Instagram,
¿no? Entonces ya estamos hablando de política y ya me ven como político. Ya yo no puedo hablar de ser un outsider si es que me ven como político. Esta pregunta de outsider o político es retórica. Primero, definir el arquetipo, ese personaje en el que me tengo que convertir. Para eso hay que hacer coaching con el candidato para que su discurso, su comportamiento, su forma de vestir y toda su personalidad esté mimetizada con ese personaje arquetípico. De lo contrario, no me van a creer. Si yo te digo de que yo soy médico, pero me he visto como un tablista, claro, puede ser un médico tablista, pero no lo van a ver como médico. En política tienes que verte, así como dices que eres, tienes que verte también. Lo que es adentro es afuera, lo que es afuera es adentro. Lo que la gente ve, prejuzga. La gente no te conoce los miembros de tu campaña, te conoce tu familia y te dicen muchas cosas muy favorables. Guillermo, tú vas a ganar las elecciones, estoy completamente seguro, yo te conozco, yo sé que tú eres un monstruo y tú vas a ganar la campaña. Estoy completamente seguro. Es que me conoces y confías en lo que yo te digo y me crees y sabes quién soy. Pero la gente que no te conoce no sabe de tu discurso, no sabe de tu personalidad y no sabe de tus pensamientos. Hay gente que cuando ve a un candidato inmediatamente dice, yo le creo, yo no le creo, yo confío en él. Tú ves a una persona y dices, esta persona no sé, no me inspira confianza. Lo que pasa es que están viendo el interior, están viendo el arquetipo, están viendo psicológicamente a esta persona. No es que estén viendo su aura ni su corona, no, están viendo lo que él transmite corporalmente en ese lenguaje no verbal y la respuesta del interlocutor es una manifestación neurológica, es psicológico, ¿de acuerdo? Entonces, para construir una imagen, primero tienes que construir tu arquetipo, definir cuál es tu arquetipo y luego definir la imagen en la que te vas a convertir, ¿verdad? Luego tienes que ganar reputación respecto de ese arquetipo. No reputación. Yo soy empresario exitoso y mi reputación está como empresario exitoso y lo que yo toco lo hago dinero. Excelente. Tengo la gallina de los huevos de oro. Excelente. Eres lo máximo como empresario. Pero tu arquetipo es de superhéroe. Porque en el Perú, en Latinoamérica, estamos teniendo problemas de inseguridad ciudadana. Mi arquetipo es de salvador de esa seguridad. Tengo que ser un guerrero, soy, no sé, Superman, soy un superhéroe, soy Iron Man, ¿no? Pero por favor, estimados candidatos, no se vayan a disfrazar. Yo he visto candidaturas lúdicas de tipos que ponen una fotografía en un panel publicitario vestido de superhéroe, porque algún psicólogo les dijo que el arquetipo ideal para este distrito era de un superhéroe. No te vayas a vestir de superhéroe, porque recuerda que eres un político. Entonces, por favor, no hagas el ridículo tampoco. El TikTok es una plataforma muy enamoradora y de repente los veo haciendo muecas, los veo haciendo gestos, los veo bailando, los veo haciendo cosas que de pronto no deberían. Pero midan, en todo caso puedo estar yo también equivocado, midan la respuesta de aquello, si llama la atención. A ver, si estamos hablando de posicionamiento, si yo me voy a posicionar, ¿cómo quieres que te recuerden? Y esto tiene que ver con la marca política. Si tú tienes un arquetipo, una imagen en la que te quieres convertir y vas a querer ganar una reputación respecto de ese arquetipo, tienes que hacer cosas que sintonicen con esa imagen, con ese modelo que tú has escogido. Lo que tú eras antes, ¿no? En el caso de Javier Milei, por ejemplo, es un economista. El economista ganó las elecciones, pero ahora es presidente de la República. Y él sigue diciendo en sus redes sociales y sigue diciendo en sus discursos, viva la libertad, carajo. Él se olvidó que ya acabó la campaña electoral y que ahora es presidente de una república, es presidente de un país y que está gobernando no solamente para la gente que votó por él, o que no votó por él, pues votaron por Patricia Bullrich, pero después Patricia Bullrich votó por él y ese grupo de personas se fue y votaron por él porque Javier Milei pasa en segundo lugar con una votación muy baja en la primera vuelta. Entonces, él tiene que entender que su reputación era como economista y que pasa segunda vuelta y ahí, con la intervención de la política, le endosan los votos de Patricia Bullrich y el hartazgo por el gobierno socialista y de Sergio Massa, que era ministro de Economía de ese gobierno, que les había roto los bolsillos a los argentinos, gana las elecciones. Gana las elecciones, pero su reputación, su imagen arquetípica era de un economista, ¿de acuerdo?
Entonces, tu marca política, ¿qué cosa es una marca? Si yo hablo de una marca de teléfonos, ¿qué cosa le atribuyo como valores, como virtudes a esa marca de teléfono? Estatus, porque mucho se vende esto del estatus, ¿no? En la pirámide de Maslow, autorrealización, reconocimiento, estatus, o estoy vendiendo calidad de producto. Entonces, tu marca política va a estar, cuando hablen de Guillermo Vázquez, inmediatamente lo van a relacionar a algo. ¿Lo van a relacionar a qué? A algo favorable, a algo bueno, o lo van a relacionar con empresa, o lo van a relacionar con economía, o le van a relacionar con marketing político, o lo van a relacionar con corrupción. Entonces, tu marca política tiene que tener esa reputación construida, o sea, el arquetipo, la reputación, y la etapa de la campaña va a definir finalmente cuál es tu marca política, porque la etapa de la campaña es importante. Al principio vienes con tu reputación propia, con tu imagen propia, y poco a poco vas dando el salto hacia esa imagen del arquetipo en el que te quieres convertir. Porque es imposible que una persona que viene de la empresa privada exitosa, puede ser millonario y todo lo que quieras, que lo vean como un presidente de la República. Porque el presidente de la República no solamente tiene que gestionar la economía. En este momento, en los países de Latinoamérica, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de socialismo, de capitalismo extremo, neoliberal, monopolios y todo eso. Entonces, ese gobernante finalmente va a negociar con los capitalistas, va a negociar con los socialistas. ¿Con quién va a negociar? Porque para ser gobernable una gestión presidencial tiene que conversar con esas bases políticas. Javier Milei no conversa con las bases políticas en Argentina y sus niveles de aprobación están bajando y ya se está hablando mal de Javier Milei. En el Perú lo vacan. Probablemente te dan un tiempo para que tú demuestres que efectivamente tienes capacidad, o de lo contrario el Congreso te vaca. Entonces, eso es lo que le espera al próximo presidente en el Perú, vacancia. En el Perú hemos tenido vacancias increíbles. O sea, vacaron a Pedro Pablo Kuczynski, vacaron a Martín Vizcarra, vacaron a Manuel Merino, vacaron a Francisco Sagasti. O no, él sí terminó, él convocó elecciones y él terminó, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. O sea, no es posible que en un periodo gubernamental, en un periodo de 4 años, de 5 años, tengamos 4 presidentes de la República, ¿no? Eso ocurre cuando no hay gobernabilidad, pero ese es otro tema. Entonces, cuando la gente va a votar ahora, en el Perú tenemos en la retina del ojo, o en la memoria, en la impronta anterior, inmediata, el tema de las vacancias, ¿no? Y ya estamos pensando, cuando estamos hablando de elecciones, ya estamos pensando en las vacancias. ¿Se dan cuenta? Entonces, este próximo presidente no tendría que ser alguien susceptible de vacancia si es que sabe gobernar. Esa marca política basada en el arquetipo, en la imagen, en la reputación, finalmente tiene que tener una marca política presidenciable, ¿no? La etapa de la campaña es muy importante tenerlo en cuenta porque efectivamente faltan 2 años, menos de 2 años para las elecciones en Perú, falta menos de un año, poco más de un año, porque en octubre del próximo año son en Bolivia, agosto, octubre, no recuerdo bien la fecha, y en Bolivia no están hablando todavía ni siquiera de un outsider, no tienen un candidato. El posible candidato presidenciable, Luis Fernando Camacho, que quedó en tercer lugar en las anteriores elecciones, está prisionero por un tema empresarial, por un tema judicial, porque se judicializa la política y se politiza la justicia, y terminan deshaciéndose de sus enemigos de esta forma, y tienen a quien podría haber sido el candidato, seguramente para algunos, seguramente no para todos, lo tienen preso. Entonces, en Bolivia se vienen las elecciones y pareciera de que hay una guerra entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, expresidente, que los dos son del mismo partido, pero están en pugna ambos, pero esas son las dos únicas alternativas que tiene Bolivia. ¿No podría surgir un outsider en Bolivia? ¿No podría construir? Pero tiene tiempo para construir una imagen, hacer un arquetipo, reputación, una imagen política, una marca política de aquí
al próximo año, yo creo que sí se puede. Es un poco difícil, el tiempo es breve, pero yo creo que sí se puede, sí se podría. Es importante definir la etapa de la campaña para ver en qué momento corro, en qué momento camino y en qué momento paro, ¿no? Es importante tener fichas económicas para poder soportar toda la campaña, ¿no? Próxima diapositiva, creo que ya terminamos. Estimados amigos, muchas gracias por el apoyo técnico, muchas gracias José Luis por la oportunidad y estoy atento a los comentarios, a las preguntas, a las críticas. Por favor, no tiren tomates. Muchas gracias. Sí, gracias Guillermo por habernos compartido este espacio y sobre todo, pues bueno, por analizar los diferentes factores justo. Mr. Noé nos dice, muy buena charla, gracias Guillermo. Gracias. Oye Guillermo, y en este momento justo Perú tiene el tema electoral, como ya lo has adelantado, ¿no? ¿Qué panorama le pinta para la actual presidenta una vez a su salida del poder? Bueno, es lamentable que en el Perú apareciera. Vamos a tener que hacer un subterráneo, una comunicación de transporte, un subway, un tren, no sé, un tranvía que vaya desde el Palacio de Gobierno hasta el Palacio de Justicia, porque se va por un tubo, o sea, sale de un lugar para irse al otro. Es impresionante lo que está pasando en el Perú, que los presidentes salen del Palacio de Gobierno para irse al Palacio de Justicia. Es lamentable, ¿no? Es lamentable para los peruanos. Y pese a ello, la economía sigue caminando a niveles macroeconómicos, y eso es un tema que hay que tener mucho en cuenta también. Hay que hacer mucho análisis. Los candidatos tienen que saber que tienen que hacer mucho análisis. Los índices económicos de un país no necesariamente se reflejan en el bolsillo de la ciudadanía, al menos no de toda la ciudadanía, y no de manera equitativa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos índices porque hay mucha gente muy pobre y que estaría dispuesta a votar por alguien muy disruptivo. En el Perú tenemos, quienes pensamos, tenemos miedo de que alguien como Antauro Humala pueda ser candidato en segunda vuelta y que nos pase lo que nos ha pasado con Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Y hasta ahora tenemos esas secuelas de ese problema. Es más, la presidenta Dina Boluarte es parte de ese gobierno, porque ella era candidata a la vicepresidencia. Ella es vicepresidenta de Pedro Castillo y miembro activo de Perú Libre, en donde su presidente partidario, Vladimir Cerrón, está prófugo con una sentencia, está requisitoriado. Y han habido noticias de que se lo ha visto, o se supone, de que desde Palacio lo estarían ayudando a Vladimir Cerrón. Entonces, hay muchas imputaciones respecto de gráficas de contubernios, ¿no? De corrupción, el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. O sea, hay muchas cosas que lamentablemente nos distraen con asuntos como Chibolín, como ahora que hay el primo de un futbolista aparentemente habría violado a la hija del futbolista, o sea, y eso bombardea mucho las noticias y los secuestros y los asaltos y los robos y los cobros de cupo. Hemos tenido un paro de transportes el día de ayer porque los transportistas no quieren salir a trabajar porque tienen miedo porque los delincuentes les están cobrando cupos, ¿no? Como la camorra italiana, están cobrando cupos, están, ¿no? Entonces, pagas para que yo te deje operar. Entonces, en esa situación nos encontramos y eso es lo que la gente tiene en la mente. Y todo eso bombardea en la mente del elector, en la mente del ciudadano. Y bueno, a eso es a lo que se enfrenta las próximas elecciones en el Perú, ¿no? Oye, Me un poco de tu pregunta, pero es que todo tiene que ver, todo está amarrado con todo. Sí, Todo sí. es responsable la presidenta de la República. Sí, oye, y en este tema entre, pues vaya, las controversias que ha habido en Perú con México y México, o mejor dicho, México con Perú, y no por los mexicanos, sino por el mandatario mexicano. No, mi buen amigo, yo voy a tener que corregir, porque no hemos tenido problemas entre Perú y México, ni entre peruanos y mexicanos. Ha habido un problema entre Dina Boluarte
y Andrés Manuel López Obrador. Creo que es al revés. Creo que es entre Andrés Manuel y Lina porque, sí, bueno, porque no quería ceder la presidencia a Andrés Manuel, independiente, que yo desde mi punto de vista lo dije en su momento, independientemente de qué situación tengan en Perú, le tocaba a Perú la presidencia de esa alianza y pues ahora sí que le echaba la bolita a Perú, pero él quiso intervenir y ser juez y parte y todo, ¿no? yo no sé, yo preguntaría más bien, José Luis, ¿qué piensan los mexicanos de tener a alguien como la esposa de Pedro Castillo, asilada política en México, recibiendo $10,000 del bolsillo de los mexicanos? Deja $10,000 mensuales, y que el hijo aparece en fotografías en yates y disfrutando la Dolce Vita con el dinero de los mexicanos. Yo preguntaría Exacto, eso. pero fíjate que justo estamos terminando el sexenio, en 3 días termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los sexenios que hemos tenido, no sé si llamarlo conflictos, como es el caso con Perú, como es el caso en Ecuador también con la embajada, y que bien se pudieron haber resuelto de manera diplomática. O sea, como te digo, es tan fácil como, no, a mí yo no me tengo que meter en la soberanía de Perú, ¿no? Yo paso la estafeta porque les corresponde y ya ellos que se pongan de acuerdo si dejan a la presidenta actual, si la van a quitar, pero ya es problema de ellos. Y algo que ha ocurrido justamente, no nada más con la familia de Pedro Castillo, pasó con Evo Morales, pasó hubo otro personaje también de la política que también México intervino para sacarlo de su país, para costear los mexicanos a través de los impuestos, costear esos gastos y justo estos gastos que tú estás mencionando, cuando se pretendía o se anunciaba que en México iba a ir a rescatar a Pedro Castillo, que en un principio se dijo que era falso y posteriormente las bitácoras de vuelo pues revelaron que era cierto. ¿Cuánto se gastó en operaciones? Se gastó en combustible, se gastó en uso de aeronaves de uso militar y que son del Estado y pasó por desapercibido, pero sin embargo se trajo a su familia, a él como tal ya no lo pudieron rescatar, se trajo a su familia, se trajo al hijo, como bien lo dices, y se les hospedó dentro de las instalaciones del ejército. Has utilizado la palabra rescatar como si fuera que él está, como si fuera un prisionero político o de guerra, y cosa que no. O sea, lo que tenemos aquí es alguien cuestionado, está cuestionado, ¿no? Tampoco ha sido sentenciado y no puedo decir que es un delincuente, pero es alguien cuestionado y con cuestionamientos muy serios y con muchas evidencias que efectivamente lo hacen ver culpable. Recordemos que yo soy un estratega electoral. Recordemos de que lo que yo veo son las percepciones de parte de la ciudadanía. Y yo no quiero emitir opinión propia, sino opinión respecto de lo que la gente comenta en las redes sociales, o más bien lo que la gente comenta en la calle, ¿no? Y lo cierto es que hay un modelo de gobierno en México que obedece a una agenda latinoamericana, en donde está Evo Morales, en donde Lula da Silva, por ejemplo, ha tenido una posición bastante, respecto de la diplomacia, una posición bastante inteligente, diría yo, ¿no? En cambio, Andrés Manuel López Obrador es mucho más reacio a la diplomacia y se va por sus pensamientos, por su sesgo cognitivo, como lo hace Evo Morales. Lo veo a Luis Arce un poco más moderado. Entonces, cuando entra alguien como Noboa en Ecuador, pues hay una protesta desde el correísmo. Recordemos que Rafael Correa está asilado en Europa, ¿no? O sea, todos los políticos, esto me preguntaba por Dina Boluarte, que va a salir de un palacio para irse a otro palacio. Y los de la izquierda salen del palacio para irse como asilados políticos. Hay un comportamiento y es lo que el elector, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente tiene en la cabeza como polarización. Por eso es que mi primera diapositiva habla de lo venido a menos que está la clase política, y la segunda diapositiva habla de la polarización en la que nos encontramos. Y esto que estamos conversando es precisamente esos factores de polarización. Sí, ¿verdad? Sin duda. Y sí, justo qué bueno que tú tomaste el término, porque eso fue la idea que
se comunicó, se divulgó aquí en México, aunque quienes estamos más latentes del tema, Hay que pero tener cuidado, es, perdóname la interrupción, hay que tener mucho cuidado porque si tú revisas las leyes de la manipulación de las masas, algo que se hace es comunicar, o sea, sale Andrés Manuel López Obrador y tiene su espacio televisivo, él se ha convertido en un comunicador. ¿Por qué crees que gana Claudia Sheinbaum en las elecciones? Es porque hay un posicionamiento, porque ha sabido trabajar la comunicación política, pero no como presidente, sino como un candidato. O sea, él exacto. está en modo candidatura, ¿no? Y está endosando su candidatura. O sea, no me voy a reelegir yo como Andrés Manuel López Obrador, pero la Pero, candidata es Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum gana por goleada. No sé si por el voto popular o porque el aparato de gobierno, porque dicen por ahí, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Así que así no es. voy a insinuar nada, pero ya lo hice. Pero ganó. Lo cierto es que ganó. ¿Verdad? ¿Y a qué se debe eso? ¿No? Entonces, sí, en algún momento hablamos también de las elecciones en México y cómo gana Claudia Sheinbaum. Me parece una mujer muy inteligente, me parece una mujer con mucha capacidad, pero que tiene pues su tendencia hacia la izquierda, ¿no? Su timón gira hacia la izquierda y bueno, y lo que está pasando pues en Latinoamérica es una suerte de cargamontón de parte de la izquierda y la derecha que se defiende, pero los empresarios que no se dejan mucho defender porque hay muchos monopolios y bueno, es todo un tema que en el medio de todo eso está el ciudadano, Así es. perdido en el espacio, buscando al outsider, ¿no? ¿Dónde está ese outsider que me va a salvar? Ese Nayib Bukele que me va a salvar, y bueno, no sé si Javier Milei ahora siga siendo el outsider ideal, ¿no? Porque no le está yendo muy bien Sí, tampoco en Argentina. sí, y justo lo que decías, derecha-izquierda, vaya, México es un país complejo políticamente porque algo que se le critica a la izquierda, justo con la izquierda que gana con Claudia Sheinbaum, es a los que tanto criticaron de la derecha, que ellos decían que eran de derecha, los partidos de derecha, ahora que les decía, la izquierda les decía que eran unos corruptos, que ellos negociaban, pactaban y demás, ahora que le decimos los chapulines porque brincan ahora al partido en el poder, ahora ya no son corruptos, ya no negocian, ya no pactan, ya se les olvidó justo eso que criticaron, entonces, vaya, es latente que un día son de derecha o del partido oponente y al otro día son de izquierda del partido en torno y ya no cometieron delitos, ya son dignos de tener algún cargo. Entonces, vaya, es un tema bastante complejo, Guillermo, y yo espero que próximamente estemos organizando algunos otros foros en los que nos puedas acompañar y podamos compartir más de estas ideas. Muchísimas gracias Gracias a ti, José Luis, por la oportunidad. Es por un alto acompañar. honor siempre estar con ustedes. Muchas gracias. Ahí veo el reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Y sí, te lo vamos a llevar en un ratito este Gracias. reconocimiento que entrega Curvas Comunicación en la ICEMAP al maestro Guillermo Vázquez tras haber participado como conferencista en la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que se realizó en modalidad online del 23 al 27 de septiembre del 2024. Y se firma este documento aquí hoy, 27 de septiembre, y lo firma tu servidor y te lo estará enviando más tardecito. Muchas gracias, José Luis. Un fuerte abrazo, Guillermo, y estamos en contacto. Hasta la próxima. Ha sido Guillermo Vázquez quien cierra con broche de oro, como decía el programa, esta tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Y siendo las 7:47 tiempo de México, 7:47 de la noche tiempo de Ciudad de México, doy por clausurada la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que hemos organizado desde Crubas Comunicación a través del Centro de Capacitación Hagamos Comunicación. Por supuesto que ha sido un gran reto y un honor estar al frente de esta organización, al frente de la dirección de este evento. Y por supuesto que todos los retos los hemos superado, los hemos cumplido. Quiero extender un afectuoso saludo al maestro Elliot Cohen de Costa Rica. Espero que se recupere. Justo tenía una situación médica, se ha comunicado hace unos minutos conmigo. Espero que se recupere lo más pronto posible y que su salud mejore. Sin más, no crean que me he olvidado. El código número 4 de esta sesión es MPCV. MPCV.
¿qué es estos códigos o por qué son estos códigos? Para quienes desean obtener el certificado de esta Semana Iberoamericana, de esta tercera edición, pueden hacerlo a través de hagamoscomunicación.com. Es totalmente gratuito, solamente hay que registrarse. Si no, y me dirán, ¿por qué no tengo que registrar? Bueno, porque si no, ¿cómo detecta el sistema quién eres? ¿No? Entonces, hay que registrarnos en Hagamos Comunicación. Hoy es la 5ª sesión. Aquí está el en vivo, por supuesto, el chat. Y recuerden, lo hago yo primero y luego lo hacen ustedes. Ponerle completar. Al finalizar nos hará una pequeña evaluación de una pregunta y tenemos 3 minutos. Y aquí es donde tenemos que ingresar justamente el código que hemos dado. Presionamos terminar cuestionario, le decimos OK. Nos dice que lo hemos aprobado con el 100%. Y entonces sí se nos libera el botón de finalizar curso. Lo tenemos que presionar porque una vez que concluyan y una vez que ustedes hayan aprobado, les va a salir su certificado. Bueno, este es un certificado que tenemos de muestra. Este certificado les saldrá. Yo en su caso, yo aquí tengo ya el mío impreso. Ustedes lo podrán imprimir además. Bueno, aquí está manchado. Va con un código de verificación, un método de seguridad. Va la firma y va el sello, por supuesto. Y lleva además el nombre de ustedes. Así que de esa forma ustedes lo pueden descargar a través de la plataforma hagamoscomunicación.com. Ha sido todo un honor estar al frente de estas 5 jornadas. Próximamente habrá foros. Hay 2, 3 cursos que están ya por empezar. La siguiente semana hay uno para emprendedores y redes sociales. También empezamos el curso de comunicación social. Ya habrá uno de comunicación efectiva para el trabajo. Así que estén al pendiente de las redes sociales de Crubas Comunicación y de Hagamos Comunicación. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los asistentes. Ha sido un verdadero honor estar con ustedes y esto ha sido todo por la tercera edición de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Hasta la próxima. Estamos emocionados de presentarte la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Del 23 al 27 de septiembre de 2024. 5 días de aprendizaje con los principales expertos y líderes en comunicación política de nuestra región, en donde reuniremos a algunos de los mejores consultores, estrategas y especialistas de toda Iberoamérica. No te pierdas nuestro tercer encuentro y la oportunidad de aprender de los mejores. Lo mejor de todo es completamente gratuito y nos adaptamos a tu horario, porque será totalmente online. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Únete a Hagamos Comunicación.